¿Sabías que las palabras más comunes en español están relacionadas con nuestra vida diaria? Hoy aprenderemos cómo hablar sobre todo lo que está en tu casa. Hola a todos y todas, yo soy Mili y bienvenidos a un nuevo video en Burbuja del Español. En este video vamos a explorar juntos vocabulario básico para hablar sobre partes y objetos de la casa. Aprenderás palabras clave, cómo pronunciarlas correctamente y cómo usarlas en frases comunes para describir tu entorno. ¿Están listos? Empecemos. Primero veamos cuáles son las partes principales de una casa. Tenemos el dormitorio, también llamado habitación, cuarto o pieza, dependiendo del lugar. Tenemos la sala o el salón, el baño, la cocina y algunas casas cuentan también con comedor. ¿Cuáles son los objetos comunes que podemos encontrar en una sala o salón? Tenemos el sofá, el sillón, la televisión, la mesa de centro, tenemos alfombra, lámpara, algunos cuadros y cortinas en la ventana. Si tienes algún objeto más, puedes compartirlo con nosotros. Ahora veamos objetos que podemos encontrar en la cocina. Por ejemplo, la estufa, que también se llama cocina en algunos lugares. Tenemos el horno, también un horno microondas. La nevera o refrigeradora. Tenemos cubiertos, que vendría a ser cuchara, tenedor y cuchillo. Platos, vasos, que es la vajilla. Y también ollas para cocinar. Recuerda que estos son los objetos básicos. Claramente en la casa podemos tener variedad de objetos. Pasemos al dormitorio. En el dormitorio tenemos la cama con almohadas. En la cama también tenemos sábanas o cubrecamas. Tenemos la mesa de noche que usualmente va al lado de la cama y en algunos casos también tenemos un escritorio. ¿Qué otros objetos tienes en tu dormitorio? Ahora veamos qué encontramos en el baño. Tenemos una ducha, pero en algunos casos también hay una tina. Tenemos el lavabo o lavamanos, el inodoro, tenemos espejos, toallas y algunos elementos de higiene personal como jabón y shampoo. Por último, pasemos al comedor. ¿Tienes un comedor en tu casa? En los comedores usualmente tenemos una mesa grande de madera. Tenemos sillas, manteles y por supuesto los cubiertos. Ahora que ya vimos las partes de la casa y algunos objetos que encontramos en cada parte, veamos algunas frases que podemos crear usando el vocabulario que hemos visto hasta ahora. Empecemos con la sala o salón. La sala es un lugar donde la familia se reúne para conversar. Mi sala tiene grandes ventanas y mucha luz. En la sala solemos ver películas. La decoración de la sala incluye cuadros y plantas. La siguiente parte es la cocina. La cocina es el corazón de la casa, donde se preparan las comidas. En la cocina hay una nevera, una estufa y un horno. La cocina tiene una mesa pequeña para desayunar.
Los utensilios están organizados en los cajones de la cocina. El dormitorio o la habitación. El dormitorio es donde descansamos después de un día largo. El dormitorio principal tiene un balcón. Las almohadas y las sábanas están sobre la cama. La lámpara de mesa está junto a la cama. Veamos el baño. El baño es un lugar donde cuidamos nuestra higiene personal. El baño tiene una ducha y una bañera. El papel higiénico está cerca del inodoro. El espejo del baño es redondo. Y por último veamos el comedor. El comedor es donde la familia comparte las comidas. En el comedor hay una mesa grande con sillas alrededor. El comedor tiene una lámpara colgante. Los manteles están sobre la mesa del comedor. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Puedes practicar diciendo en voz alta estas expresiones para poder mejorar tu pronunciación. Así como en español hay distintos acentos, también usamos algunas palabras de diferente manera. Algunas palabras que usamos para objetos o partes de la casa pueden cambiar de acuerdo al país. Vamos a ver algunos que son muy interesantes. Como mencioné antes, podemos usar la palabra nevera o refrigerador. En España se usa más nevera, pero por ejemplo en México es más común refrigerador. O también la versión más corta, refri. Para el dormitorio también tenemos la palabra cuarto. En muchos países de América Latina es común usar cuarto, pero dormitorio es más usado en España. Otra palabra interesante es la palabra pila, que se usa en países como Guatemala y Honduras para decir lavadero. Puedes compartir con nosotros cómo llamamos a esos objetos en tu país o en tu idioma. Y así como hay palabras diferentes, también hay costumbres diferentes. Veamos algunas costumbres relacionadas con el hogar en diferentes países, ya que en algunos hogares de países hispanohablantes hay costumbres y detalles un poco curiosos. Por ejemplo, en algunas casas de México es común tener un espacio especial dentro de la sala para la Virgen de Guadalupe. En Argentina, algunas casas tienen un quincho. Este es un área especial para preparar los famosos asados. En España, los patios interiores son muy comunes en Andalucía y son especialmente decorados con flores. También puedes compartir algún detalle curioso de las casas de tu país. Antes de terminar, vamos a responder algunas preguntas frecuentes sobre este tema. Profe,
¿cómo puedo recordar este vocabulario? Puedes usar tarjetas didácticas con imágenes y palabras. O también puedes nombrar algunos objetos de tu casa en español. Puedes usar etiquetas como por ejemplo planta o librero. Profe, ¿cuál es la diferencia entre cuarto o habitación? Ya sabes que ambos significan lo mismo, pero son más usados en diferentes países. Profe, ¿cómo puedo practicar este vocabulario si vivo solo? Puedes practicar grabando tu voz al momento que describes tu casa. Luego, escúchate a ti mismo y mejora las partes que creas necesarias. Hoy aprendiste mucho vocabulario útil para describir tu casa en español. Ahora puedes hablar con más confianza sobre lo que está a tu alrededor. No olvides practicar, repetir las palabras y usarlas en tus conversaciones diarias. Ya sabes que si este video te ha gustado, déjanos un like. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes revisar todas nuestras redes sociales y por supuesto visitar nuestra página web burbujadelespañol.com para más datos interesantes y clases de español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.